Bien, hermanos, les voy a pedir que por favor nos vamos allí al libro de Juan. Y en esta oportunidad, Juan capítulo 4. Es un capítulo muy importante, ya que aquí principalmente es una historia que podemos ver de nuestro Señor Jesucristo con una mujer, bien, una mujer que podríamos decir de la mala vida, una mujer con un contexto de vida de inmoralidad, pero que nuestro Señor Jesucristo obró en su corazón de una manera que realmente sorprende a muchos. Ahora podemos entender que lo que nuestro Señor Jesús mencionó a esta mujer específicamente para fue algo muy importante, ya que esto no lo dijo nuestro Señor Jesús, aún siquiera delante de los líderes religiosos, sino que le dio el privilegio a esta mujer. Bien, vamos allí, por favor, a Juan capítulo 4, versos 1 en adelante. Bien, vamos allí a Juan capítulo 4, versos 1 hasta el verso 26. Bien, verso 26. Voy a leerlo y ustedes por favor me siguen allí atentamente. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén o en el lugar es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermanos, vemos aquí una hermosa historia en la cual nuestro Señor Jesucristo
inicia justamente la historia aquí en una situación en la cual los fariseos estaban allí observando de que nuestro Señor Jesús estaba hablando la palabra, pero además también estaba, dice, entre comillas, bautizando, pero no él era quien bautizaba, sino que quien bautizaba eran los discípulos, ¿no? Y los fariseos como que de pronto estaban allí empezando un poco el rumor diciendo de que aún nuestro Señor Jesús hacía más discípulos que Juan, el antecesor por supuesto, o aquel que iba a venir por supuesto para abrir las puertas para nuestro Señor Jesús. Así es que nuestro Señor Jesús en cierta medida para evitarse los futuros problemas que posteriormente iban a venir para él, pero que de acuerdo al tiempo todavía no debían de iniciar, dice que nuestro Señor Jesús agarra y decide ir a Galilea y para ello dice que tiene que pasar allí por Samaria, ¿no? Entendemos de acuerdo a ese contexto, en el contexto de los judíos y samaritanos, era un contexto de muchos años, de siglos en realidad, que entre los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Normalmente un judío ortodoxo, lo que él haría para evitar pasar por Samaria sería prácticamente bordear parte de la región oriental, aunque le salía en este caso más largo el camino para poder llegar hasta Galilea. Muchos de ellos, muchos de los judíos agarraban y tomaban esta decisión de tomar el camino más largo con tal de no pasar por Samaria. Pero ¿qué era lo que pasaba con Samaria? ¿Por qué era que entre judíos y samaritanos no se llevaban? La palabra de Dios allí en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 23 y 24, nos dice allí lo siguiente, que el Señor o Dios arrojó a las tribus del norte, ¿no? Los arrojó a las tribus de Israel, a las 10 tribus de Israel, de su presencia, pues ellos fueron, dice, desterrados, fueron llevados cautivos para Asiria para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria. El rey de Asiria lo que trajo fue gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de otras regiones, y estas personas tomaron posesión de Samaria y habitaron en los poblados. Cuando nosotros leemos allí ese contexto de Segunda de Reyes, podemos entender claramente que gente idólatra de todos esos lugares, de todos esos países distantes, este rey asirio hizo traer estos hombres y ellos se casaron con las mujeres judías. Entonces, evidentemente vino a haber una cultura bastante decadente espiritualmente, una cultura que adoraba a dioses falsos, pero además en su momento el rey asirio hizo traer a sacerdotes de allí de donde los habían llevado a los varones israelitas, hizo traer sacerdotes quienes enseñaron la palabra de Dios en el lugar de Israel, en las 10 tribus, y entonces esto se volvió como una religión muy sincretista, ¿no? Una religión que por un lado adoraba a Dios, pero por el otro lado no pararon de seguir adorando a sus dioses falsos. Entonces con el tiempo evidentemente vino una enemistad entre lo que se consideró como el reino del sur, ¿no? Y con en este caso, con los pobladores de Samaria. Así que ese era, por un lado, el contexto que existía entre esa diferencia, en que ya no fue como antes, ¿no? Que por lo menos antes de que viniera el cautiverio asirio, de alguna manera aún todavía probablemente los pobladores, los judíos, aún adoraban a Dios, aunque también por eso fueron llevados, evidentemente fueron llevados deportados, porque evidentemente también ya ellos estaban adorando, por ejemplo, a los becerros que había puesto el rey israelita. Bien, así que por un lado eso, hermanos, era el contexto. Otro contexto también que era muy difícil de lidiar entre israelitas y los samaritanos. Recordemos que Amán, Agageo, fue uno de los hombres que quiso exterminar a los judíos.
¿no? Recordemos la historia, ¿quiénes recuerdan, por ejemplo, la historia del libro de Esther? Todos sabemos que la historia del libro de Esther es un libro de redención porque los judíos estaban condenados a morir. Amán, el agageo que odiaba a los judíos, él quiso exterminarlos, indujo al rey Asuero a que él firmara un edicto que llevara a Israel, que en cierta fecha los israelitas iban a ser exterminados. Pero la reina Esther, Dios utilizó a la reina Esther para que esto no suceda. Este hombre, conocemos el contexto histórico, Amán el agageo agarró y fue ahorcado en el mismo lugar donde él quería, por supuesto, que el primo de la reina Esther estuviera colgado en ese lugar, ¿no? Hermanos, ese viene a ser la historia. Amán el agageo era evidentemente también un samaritano y esto era la gran fricción. Sabemos que hasta hoy día Israel tiene una fiesta nacional. Ahorita en este momento no me acuerdo el nombre de la fiesta, pero es una fiesta que hace un recordatorio de lo que la reina Esther salvó a Israel de la muerte, de la exterminación en el periodo del rey Asuero. Así es que, hermanos, toda esta situación evidentemente era algo que mantenía por siglos tanto a israelitas como samaritanos apartados. Los samaritanos tenían cierta discordia con los judíos y los judíos realmente eran totalmente enemigos de los samaritanos. No se querían, se odiaban, culturalmente se odiaban entre sí. Y en esas circunstancias es que nuestro Señor Jesús dice el texto que le era necesario pasar por Samaria. A pesar de ese gran desprecio que había allí de los judíos por los samaritanos, nuestro Señor Jesús evidentemente pasó por encima de cualquiera de todas estas cosas o de todos estos aspectos culturales o históricos, y nuestro Señor viajó justamente por ese lugar que muchos de los judíos simplemente se apartaban. Así es que en ese contexto nuestro Señor llega por este lugar llamado Sicar, que probablemente era lo que es la villa moderna de Ascar ahora, que está localizado allí en el pendiente del monte Ebal, está opuesto allí al monte Gerizim, y en ese lugar nuestro Señor Jesús estaba. La palabra nos indica de que ellos llegaron allí con sus discípulos y nuestro Señor Jesús se cansó. Él ha caminado muchos kilómetros con sus discípulos, pero entendemos evidentemente que por la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, su omnisciencia, ya todo seguramente estaba ya planificado por nuestro Señor Jesús para lo que posteriormente en esta historia nos mostraría. Así es que nuestro Señor llega a este lugar, se sienta y descansa. Allí había un pozo que Jacob había cavado, estamos hablando de siglos atrás, ¿no? Prácticamente más de 1000 años atrás, eso había sido cavado por Jacob. Así es que la palabra nos indica que él se queda allí mientras sus discípulos van a la ciudad para hacer compra de los alimentos y volver para donde estaba nuestro Señor Jesús. Y hermanos, esto es lo que sucede. Nosotros estamos en este momento, lo que les estoy hablando, el tema central es Jesús el Mesías. Bien, ese es nuestro tema central de hoy, Jesús el Mesías, llamado el Cristo. Y lo que en este momento les estoy hablando es el segundo punto acerca del contacto que tuvo nuestro Señor Jesús con esta mujer samaritana. Los vemos allí de los versos 7 al 15. Nos dice allí la palabra en cuanto al contacto que tuvo nuestro Señor Jesús con esta mujer. Dice allí, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, y tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Acaso
no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual también bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Así que nos muestra aquí en este inicio el contacto que tuvo esta mujer de Samaria con nuestro Señor Jesucristo. La palabra allí nos indica de que el momento en que esta mujer había llegado, dice que era como la hora sexta. Entendemos la hora sexta desde el inicio en que salía el sol, y el inicio en que salía el sol era a las 6 de la mañana, y estamos hablando 6 horas posteriores, es decir, estamos hablando justamente del mediodía. Y hermanos, todos quienes conocemos y vivimos dentro de un clima cálido, casi como es el nuestro, ¿no? Nosotros vivimos aquí en nuestra linda Santa Cruz y sabemos que en un clima normal en el cual nosotros vivimos, en esta ciudad, sabemos que el sol al mediodía está que pela, ¿no es cierto? Está que pela. Y en las mismas circunstancias, y aún todavía, aún más probablemente, eran los niveles de calor que existían en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, allá en el oriente, ¿bien? Así que nuestro Señor está allí y llega esta mujer, ella es samaritana, y entendemos de que había un contexto histórico que no acompañaba a que haya una buena relación entre ellos, y por el otro lado también había un contexto sociocultural. No era común definitivamente que un hombre hable a una mujer. Para empezar, culturalmente eso no podía darse. Y mucho más ahora entendiendo quizás las razones por la cual esta mujer estaba llegando justamente a esa hora. La palabra allí nos indica de que esta mujer vino allí de Samaria, vino a sacar agua. Normalmente las mujeres agarraban y ellas acostumbraban sacar agua allí en la frescura de la noche o muy temprano en la mañana antes que salga el sol. Este era el horario común. Muchas veces las mujeres agarraban y se reunían, estas mujeres de la comunidad, y en tropa, como nosotros tal vez podríamos decirlo, en tropa estas mujeres agarraban y se iban hasta el lugar para sacar agua. El tiempo en que ellas tenían que ir tenía que ser en un tiempo fresco, ya que la caminata desde donde ellas estaban en la villa hasta llegar hasta donde estaba el agua era una distancia considerable. Así que ellas tenían que ir, por supuesto, en un momento en el cual no haya sol, para que así ellas puedan agarrar y sacar el agua con mucha tranquilidad. Pero esa no fue la condición en la cual esta mujer se fue allí. Ella prácticamente fue en el horario en el que probablemente sería el menos de los indicados, o en el cual ella se podría asegurar que ninguna otra persona podría estar en ese momento allí juntamente con ella para sacar agua. Esa es la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo toma para que luego, a pesar de estas circunstancias históricas y culturales, a pesar de todo ello, nuestro Señor Jesús agarró y le habló a esta mujer. La primera frase que Jesús le dijo a esta mujer fue, dame de beber, ¿no? Dame de beber. Y por supuesto, la mujer le está hablando en un tono irónico. Esta mujer no está hablando con Jesús en una actitud de simpatía, no le está hablando con cordialidad a nuestro Señor Jesús, sino que la ironía está allí a flor de piel, pero más que la ironía, también probablemente como el rechazo y el odio hacia Él. Porque evidentemente la misma palabra dice que entre judíos y samaritanos no se llevaban. Ya con el hecho mismo de que la mujer está oyendo el sonido de la voz de nuestro Señor Jesucristo, claramente ya se está identificando en que Él no era, para empezar, un samaritano, sino que era un judío.
Así es que esta mujer le responde a nuestro Señor Jesús y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cómo tú puedes hacer eso? Así es que nuestro Señor Jesús, pero le da inmediatamente una respuesta importante. Nuestro Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Miren ustedes que la intención inicial fue como que era nuestro Señor Jesucristo quien necesitaba el agua. Nuestro Señor Jesús inicia la conversación diciéndole, dame de beber. Pero en la medida en que la conversación se va tornando, es más bien del otro lado quien Jesús menciona tener esta agua viva y en el cual la necesitada en este caso viene a ser la mujer. Así que nuestro Señor en este contexto se dirige, le dice que Él estaba dispuesto y lo que le estaba ofreciendo nuestro Señor a esta mujer era esa agua viva. ¿En qué contexto nuestro Señor se estaba refiriendo a esto? Por supuesto, la manera en la cual nuestro Señor se refería era un contexto netamente espiritual. La mujer, su mente estaba enfocada en que lo que nuestro Señor le estaba hablando era de un aspecto físico, de saciar una sed física. Sin embargo, nuestro Señor le estaba ofreciendo a él un agua viva, lo cual específicamente nuestro Señor le estaba hablando acerca de la salvación en toda su plenitud. Nuestro Señor le estaba hablando a ella del perdón de sus pecados. Nuestro Señor le estaba hablando a ella de poder tener la capacidad de vivir una vida obediente que glorificara a Dios. La manera en la cual nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo al agua viva justamente viene en ese contexto, en saciar una necesidad espiritual. Y esto evidentemente no era nuevo para ellos. Los samaritanos conocían y admitían el Pentateuco. Ellos tomaban el Pentateuco, los samaritanos, como una fuente de autoridad. Y también tenían ciertos otros profetas por allí que también los tomaban parte como parte de su libro escritural sagrado. Pero también rechazaban también a otros profetas que estaban escritos en lo que nosotros hoy es nuestra Biblia. De todas maneras, entendiendo esto, lo que nuestro Señor Jesucristo está ofreciendo a la mujer samaritana no era algo nuevo. En el Antiguo Testamento también la palabra de Dios ya nos hablaba acerca de esto. Por ejemplo, Jeremías nos habla aquí hablando acerca de los israelitas, quienes fueron desobedientes en el contexto de cuando vivió Jeremías. Jeremías hace una llamada de atención. El Señor hace una llamada de atención por medio de Jeremías cuando dice, dejaron al Señor, fuente de agua viva, Jeremías capítulo 2, verso 13. Dejaron al Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Así que nuestro Señor está haciendo una invitación a esta mujer. El Señor ya conoce el contexto de su vida. Me puedo imaginar a esa mujer allí con todas estas barreras históricas, culturales, puestas allí delante de ella, hablando con una actitud de desdén a nuestro Señor Jesús, pero nuestro Señor Jesús está en un perfecto enfoque, entendiendo verdaderamente la necesidad de ella. Hermanos, yo no sé si nosotros también compartimos justamente esta claridad con la cual nuestro Señor Jesucristo estaba mirando a esta mujer. Por supuesto, evidentemente no tenía nada que ver con una actitud carnal que haya podido por lo menos pasarse a nuestro Señor Jesús mirándola a ella, sino todo lo contrario. Una actitud de amor, de compasión, a pesar de la vida en la cual esta mujer estaba llevando. Justamente hoy fuimos a comer allí con Karina, con mis hijos, nos fuimos aquí a Indana y estuvimos allí comiendo. Y después de un rato ya nos tocó levantarnos para venirnos a la casa.
Y no sé, para mí ese momento fue casi como un momento en el que nos levantamos y a partir de allí fue como en cámara lenta para mí porque mientras me levanté y empecé a andar con mis hijos para salir del comercial, eh, allí estaba todo ese montón, digámoslo así, de personas allí, unos caminando, otros comiendo, otros parados, otros charlando, y las personas allí, de todo tipo social, de toda clase social de personas. Y mientras iba caminando me puse a pensar justamente en ello, en lo que la palabra del Señor allí implícitamente nos está mostrando. Una mujer que está mirando con desdén a nuestro Señor Jesús. Una mujer que en la manera de hablar le está hablando al principio con mucha ironía y antipatía. Pero por el otro lado también a un Jesús totalmente enfocado, mirando su necesidad. Y mientras en esta oportunidad, este mediodía, caminé y miré eso, fue como una oportunidad también que Dios me dio de poder ver a estas personas y me pregunté a mí mismo también en ese momento, Señor, mira a estas personas. Señor, mira a estas personas. Cada uno ahorita está en su propio mundo. Cada uno ahorita está pensando cosas, están hablando cosas, cada uno está allí teniendo sus propias necesidades, pero Señor, aunque algunos de ellos podrían estar enojados, algunos de ellos podrían estar en un completo rechazo delante de ti, y puede haber todas estas cosas, tú Señor los miras con una actitud de compasión más allá de la vestimenta que tenga, más allá de la capacidad que tenga para comer o los recursos que pueda tener, más allá de todo eso, Señor, hay una persona allí con necesidad. Y la necesidad de ella es una necesidad espiritual. Y hermanos, eso es lo que nos lleva en este contexto nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús conocía la vida de esta mujer. Y para nosotros el hecho es que nosotros no necesitamos precisamente conocer la vida de las personas como para que en realidad nos venga a dar a nosotros alguna simpatía o una actitud realmente de querer acercarnos a ellos por una preocupación de su vida, sino más bien lo que debe de preponderar en nosotros como creyentes es ver justamente a ellos de la manera en que nuestro Señor Jesús nos ve a cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesús vio a esta mujer realmente con mucha compasión. Nuestro Señor Jesús vio a esta mujer en la tremenda necesidad que tenía ella del Señor. Y aunque hubo un rechazo inicial por parte de esta mujer, eso no fue para nuestro Señor Jesucristo una limitación para que Él continuara justamente hablándole acerca de lo que nuestro Señor Jesús venía en su propósito en hablarle y confrontar a esta mujer consigo misma delante del Señor. Así es que la mujer entonces, en respuesta a nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Señor le habló del agua viva, la respuesta de esta mujer fue allí, Señor, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? Otra vez aquí la mujer sigue hablando en cierta manera con una actitud de ironía. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Así que podemos ver aquí a una mujer completamente escéptica, es decir, una mujer totalmente despreocupada y totalmente en rechazo de lo que el Señor le estaba ofreciendo en ese momento. Ella agarra y argumenta, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Lo que ella está haciendo es allí como que poner a ambos judíos, evidentemente, pero allí ella está poniendo evidentemente a Jacob por encima de nuestro Señor Jesús. Y bueno, ella simplemente está diciendo, tú eres nada más un viajero que ahorita está de paso y evidentemente no eres mayor que Jacob, que nos dio. Él fue quien agarró, que para hacer, la lógica de la mujer fue de que si Jacob agarró y les dio agua, Jacob no sacó el agua de la nada. Jacob tuvo que haber cavado, Jacob tuvo que tomar un esfuerzo
para agarrar y cavar de tal manera que hasta el punto en que saliera el agua, y eso era el beneficio que los samaritanos estaban teniendo. Y la respuesta y la pregunta de la mujer es: ¿cómo tú puedes darnos agua? ¿Cómo tú lo podrías hacer? Ya que aún Jacob tuvo que hacer un esfuerzo para darnos el agua que ahora nosotros tenemos. Esa es la figura en la cual esta mujer le está hablando a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, nuestro Señor vuelve otra vez y le dice: cualquiera que bebiere del agua de este pozo volverá a tener sed. Así es que nuestro Señor le dice allí: pero el que toma del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le dé a esa persona será en él una fuente que salte para vida eterna. Hermanos, esto nuevamente nos lleva a nosotros a la historia. Isaías nos habló justamente un poco acerca de esa salvación que viene también en cierta medida poniéndolo como una metáfora allí, el agua, cuando nos dice Isaías capítulo 12, versos 2 y 3. Isaías dijo estas palabras: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién ha sido mi salvación para mí? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Así es que, por supuesto, Isaías estaba hablando aquí en un contexto espiritual. Isaías está haciendo aquí una invitación de que la fortaleza y la falta de temor, la falta de miedo o la valentía en realidad vendría de aquella persona quien pudiera poner a nuestro Señor como su base de fe y su fortaleza. Y dice que todo esto llevaría a la persona a tener salvación, y termina diciendo Isaías: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Nuestro Señor utiliza la metáfora del agua, siempre utilizó, aún desde el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el tabernáculo de reunión, cuando nuestro Señor estableció el tabernáculo y todos aquellos mobiliarios. Uno de los mobiliarios que el Señor dio a Moisés para que se hiciera era justamente la fuente del agua. El sacerdote tenía que agarrar y tenía que llegar a esa fuente, la fuente del agua que estaba puesto allí en el atrio. El sacerdote tenía que llegar y tenía que lavarse. Él tenía que agarrar cuando hacía el sacrificio y todo ello. El sacerdote ocupaba eso como una de limpieza. Y el Señor también sigue ocupando eso cuando Él también menciona en Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27, cuando nuestro Señor habla acerca del nuevo pacto, cuando Él dice de que los limpiaré, dice el Señor, los limpiaré a vosotros de vuestros pecados, haciendo una referencia a que la limpieza venía justamente del agua, pero del agua de la palabra. Lo que el Señor estaba haciendo una referencia o dándonos a entender con el tiempo a nosotros, esa sombra que habría de venir, es que esa fuente de agua venía a ser la palabra del Señor. Ninguna persona puede llegar a ser limpia su vida, ninguna persona puede llegar a ser limpio de sus pecados mientras esta persona no tenga un conocimiento de la palabra de Dios. La palabra nos indica allí en Romanos de que nos dice de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La salvación se encuentra en la palabra de Dios y es por medio de la palabra de Dios que el Señor limpia al nuevo creyente. Todas las personas, dice, estamos en pecado, todos somos pecadores y por ende dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Sin embargo, nuestro Señor, cuando agarra y da salvación a una persona, esa salvación no viene si no es primeramente por medio del pasar por la palabra. Nadie puede ser salvo si realmente no tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 17, cuando dijo de que las personas debían de conocer la verdad, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, dijo el Señor,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo es de que hoy los creyentes o los verdaderos creyentes pueden justamente ser creyentes y salvos? Es por medio justamente de la palabra. No hay ninguna otra manera en que una persona venga a ser salvo si es que no tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Pero un conocimiento no solamente como tal, como la gnosis, sino ese conocimiento acompañado con lo que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre. Así que en ese contexto es que nuestro Señor está hablando con esta mujer y lo que le está ofreciendo está allí delante de ella. Aunque esta mujer le está hablando allí, por supuesto, con desconocimiento, con antipatía, sin embargo, nuestro Señor aún está su ofrecimiento allí para ella. Ahora, en ese contexto, esta mujer le dice allí, Señor, le dice, yo quiero de esa agua. Dame de esa agua para que yo no venga aquí a este lugar. Evidentemente el contexto en la vida de esta mujer es que la mujer estaba llevando una vida inmoral. Nuestro Señor agarró y le dijo, claro, te puedo dar, ve y llama a tu marido. Nuestro Señor en su omnisciencia sabía los pasos que tenía que dar. Ve y llama a tu marido. La mujer habla como que una verdad a medias. Señor, no tengo marido, ¿no? Y nuestro Señor, evidentemente, conociendo a todas las personas, le dice, sí, tienes razón. La mujer, Dios valora esta verdad que por allí le está diciendo así la señora, una verdad a medias, pero el Señor toma aún incluso esa pequeña verdad que la mujer le está diciendo y lo valora para que darle la oportunidad a que ella pueda conocer y entender de que Él era evidentemente el Hijo de Dios. Así es que le dice la mujer, Señor, dame a mí de esa agua, porque yo no quiero venir aquí a tomarla. El contexto de esta mujer era de que era una mujer de mala vida, una mujer llena de inmoralidad. Era una mujer a la cual nuestro Señor Jesús le dijo, sí, es verdad, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el hombre con quien en este momento estás no es tu marido. Has dicho la verdad, le dijo nuestro Señor Jesús. Así es que esta mujer agarró y oyendo eso, esta mujer se llenó de convicción. Y eso es lo que vemos aquí en los versos 16 al 19. Dice ahí el texto, y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Eso es lo que la mujer inmediatamente le viene en su razonamiento. Me parece que tú eres profeta. Y eso le da oportunidad a nuestro Señor Jesús para mostrar evidentemente su dignidad, lo que Él verdaderamente era, una persona como tal en su humanidad, 100% hombre, pero también evidentemente 100% Dios. Nuestro Señor Jesús agarra y le habla allí desde el verso 20. La mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Así que vemos aquí a la mujer que pasó de un momento en el cual ella está en un rechazo hacia nuestro Señor Jesús, hablando con ironía, mucha antipatía. Luego viene de parte de ella el conocer a nuestro Señor Jesús
pero aún no entender exactamente lo que él está hablando. Pero en cierta medida ya empieza en ella un proceso de convicción acerca de nuestro Señor Jesús. Y por último termina nuestro Señor Jesús hablándole acerca de sí mismo en cuanto a lo que Él es. Nuestro Señor agarra y a pesar de que esta mujer le dice, bueno, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es allí en Jerusalén donde se debe adorar. Nuestro Señor Jesús agarra y tiene que aclararle a esta mujer. Mujer, créeme, lo que ahora es importante, hasta hoy es importante ahora de dónde adorar, de aquí a poco ya no será importante. Nuestro Señor le estaba aclarando, le estaba dando las buenas nuevas a esta mujer, que en poco tiempo no sería necesario absolutamente desde dónde adorar, porque evidentemente los samaritanos adoraban allí en el monte Gezirim, que era donde en algún momento en el pasado, casi 2000 años, el patriarca Abraham había adorado en ese lugar. Abraham había puesto allí el altar y Abraham había adorado allí en ese monte. Para ellos era un lugar sagrado ir y adorar en ese lugar. Y sin embargo, nuestro Señor Jesús, como judío, estaba evidentemente el templo allá en Jerusalén donde los judíos iban y adoraban. Sin embargo, nuestro Señor Jesús le dice aquí a esta mujer, mujer, debes de entender esto. De aquí a poco ya no será necesario. No importará el lugar desde donde tú quieras adorar. El punto es de que simplemente Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestro Señor está hablándole aquí y además de la importancia que también le dice de que la salvación venía de los judíos. Esto tiene para nosotros una doble importancia o para nuestro conocimiento, ya que es importante entender que Jesús le está hablando desde dos perspectivas a la mujer. Por un lado, le estaba diciendo la salvación viene de los judíos en el sentido de que la palabra de Dios vino primera y prioritariamente ¿a quiénes? A los judíos. La palabra de Dios vino allí a los judíos primeramente y de los judíos se tenía que extender a todo el mundo. Eso era lo primero que Jesús estaba quizás dando a mostrar. Y lo segundo de la salvación viene de los judíos es que evidentemente nuestro Señor Jesús, desde el punto de vista humano y racial, nuestro Señor Jesús era un descendiente judío. Así que nuestro Señor Jesús le está diciendo, mujer, créeme, ¿no? La salvación viene, evidentemente, viene de los judíos, porque nuestro Señor Jesús en la carne, Él era un descendiente. El Mesías era evidentemente judío, así es que eso es lo que nuestro Señor Jesús le dice. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando está Jesús diciendo aquí acerca del Espíritu, no está hablando nuestro Señor Jesús del Espíritu Santo. Lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesús es más de que todo del espíritu humano, está hablando de esa actitud de adoración interna que cada creyente debe de tener. Esa ya el Señor ya no permitiría y jamás en realidad el Señor estuvo de acuerdo con esa actitud religiosa externa en el cual el hombre demostraba externamente una falsa religión. Externamente se compungía, externamente se golpeaba el pecho, externamente iba y cumplía con los sacrificios y con todos los requerimientos litúrgicos, pero internamente no había absolutamente ningún cambio en su vida. Cuando nuestro Señor Jesús dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, se está refiriendo a ese tipo de personas que realmente aman al Señor o buscaban a Dios internamente. Que cuando ellos acudían realmente allí a hacer su sacrificio, entendían de que cuando ellos ponían la mano sobre ese animal, estaban entendiendo claramente de que ellos eran los pecadores y quienes merecían morir, pero que ese animal inocente era el que justamente iba a ser el sustituto por sus pecados. Era ese animal el que moría por sus pecados. Era ese tipo de personas a la cual nuestro Señor se estaba refiriendo. No esa persona con esas conformidades externas llenas de ceremonias y llenas de rituales.
Hermanos, esto es algo en lo cual evidentemente viene a ser una llamada de atención para nosotros. ¿Cómo es la actitud que nosotros tenemos para llegar delante del Señor? ¿Cuál es la actitud en la cual nosotros llegamos delante de Él? ¿Es una actitud religiosa externa de que solamente, bueno, sepan de que estoy leyendo la Biblia, de que me vean de que estoy orando? ¿O realmente es una actitud en la cual yo estoy allí o estamos en nuestros hogares realmente acudiendo a la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que nos cambie por medio de su palabra, orando en todo tiempo, como nos dice la carta a los tesalonicenses, orad en todo tiempo? Hermanos, ¿cuál es la actitud con la cual nosotros nos dirigimos al Señor cada día? El Señor le dijo a esta mujer samaritana, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Evidentemente una persona incrédula no puede, no tiene la capacidad de adorar a Dios, no lo puede hacer. Pero sí, un creyente sí tiene evidentemente la capacidad que ha sido dada por Dios, por el Espíritu Santo, para que esta persona adore al Señor. Todo creyente tiene la capacidad de adorar al Señor. Pero también la palabra del Señor en muchas oportunidades nos muestra cuando nos dice, cuidado, no apaguéis al Espíritu. La palabra muchas veces nos dice, no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Así que para nosotros, hermanos, esta invitación que hace nuestro Señor Jesucristo es de mucha importancia para nosotros. El Señor allí dijo que los verdaderos adoradores, ellos serían quienes adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ellos adorarán al Padre. Y la palabra también allí nos dice que es el Padre quien busca a este tipo de adoradores, a este tipo de personas quienes se acercan a Él, a estas personas que ellos entienden que son incapaces de poder llegar al Señor por medio de sus propios méritos, así es que ellos lo hacen por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que la mujer le dice, sabemos que un día vendrá el Mesías, aquel que le llaman el Cristo. Y nuestro Señor Jesús en el verso 26 termina con estas palabras, yo soy Él, el que habla contigo. Hermanos, es increíble de la manera en la cual nuestro Señor Jesucristo, imagínense una mujer que en ese contexto, una mujer de mala vida, una mujer llena de inmoralidad, pero una mujer a la cual llega a tener el privilegio de recibir de primera mano la noticia directa de nuestro Señor Jesús en decirle, oye, yo soy de esa persona de quienes estás hablando. Yo lo soy. Nuestro Señor Jesús no se reservó, nuestro Señor Jesús ni siquiera eso a los líderes religiosos. Aun cuando los líderes religiosos en algún momento llegaron y confrontaron a nuestro Señor Jesús y le dijeron, de una vez dinos que tú eres el Cristo, pues de una vez dinos de verdad que tú eres. Nuestro Señor agarró y le dijo, pero si ya se los he dicho, ¿de qué manera más se los voy a decir? Si no me creen por mis obras, si no me creen por mis palabras, miren no por mis obras, nuestro Señor Jesús le dijo a los líderes religiosos. Sin embargo, aquí a esta mujer le está diciendo de frente. Y lo lindo de todo esto, queridos hermanos, es que toda relación que llega a tenerse con nuestro Señor Jesús es una relación que realmente cambia vidas. En el contexto inmediato que nosotros vemos es que esta mujer que había ido a las 12 del mediodía porque ella no podía ir con las demás mujeres porque todas las demás mujeres la rechazaban por su condición en la cual ella vivía de inmoralidad, esa mujer a partir de ese momento no le importó nada. Dejó su cántaro, agarró, corrió y se fue a su comunidad y le dijo a todos, oigan, he conocido un hombre. Este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho, todo lo que yo soy. Y ustedes conocen cómo soy. La mujer le dijo, ustedes saben, él me conoce. ¿No será este el Cristo? Fueron las palabras que la mujer dijo. Hermanos, realmente vino a ser impresionante el cambio que nuestro Señor Jesús hizo en la vida de esta mujer. Y hermanos, ese es el cambio evidentemente que toda persona verdaderamente llega a tener
cuando tiene una relación verdadera con Dios el Padre por medio de Cristo. Y todos estamos invitados a tener esa misma relación. Esta mujer vino a ser una de las primeras misioneras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice allí en el contexto de la historia que cuando estos hombres agarraron y oyeron lo que esta mujer decía, ¿no será este el Cristo? Estos hombres acudieron hasta donde estaba nuestro Señor. La palabra nos dice que ellos oyeron a nuestro Señor Jesucristo y lo invitaron, ven, entra a nuestra comunidad, entra, queremos oírte. 2 días dice que estuvo nuestro Señor Jesucristo en ese lugar. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba yendo, los samaritanos le dijeron a esta mujer, ya no te creemos a ti por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos hemos sido testigos y creemos en lo que Él es. Hermanos, el Señor es un Señor que transforma la vida de todo aquel que acude a Él en una actitud de humildad. El Señor quiere realmente cambiar la vida de toda persona que se acerque a Él de corazón. La pregunta es que si realmente nosotros nos hemos acercado a Él con esa actitud. La palabra del Señor nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, creído verdaderamente en el Señor. Él realmente, su Espíritu Santo hoy mora en nuestra vida. Nuestro cuerpo hoy es templo sagrado del Espíritu Santo. Él ha hecho verdaderamente esta transformación en su vida, como lo hizo en la vida de esta mujer samaritana. Hermanos, esto realmente para nosotros es muy importante de poder reflexionar. Y si alguno aún todavía tiene duda en cuanto a su salvación, porque la palabra de Dios nos dice claramente, el salvo es siempre salvo, una sola vez para siempre en el creyente. Una sola vez para siempre. Nuestro Señor Jesús murió una sola vez por nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Si alguno quizás tiene dudas en cuanto a su salvación personal, quizás este es un buen momento para podernos acercarnos a este Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, y pedirle realmente que nos dé salvación, nos dé vida eterna y nos transforme. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por demostrarnos tu amor por medio de esta mujer samaritana. Gracias Señor por lo que tú hiciste en su vida. Padre, tú realmente la transformaste. Padre, tú realmente hiciste de ella una mujer salva desde ese preciso instante en que creyó en ti. Señor, y su transformación fue inmediata. Padre, los frutos que ella dio fueron allí inmediatos. Su mente fue transformada. Y Padre, a lo único que atinó fue simplemente a glorificar a nuestro Señor Jesús, trayéndole toda la gente de su comunidad. Señor, ayúdanos. Señor, perdónanos si en nosotros hay una actitud de egoísmo, una actitud de indiferencia pasiva aún delante tuyo. Perdónanos si aún todavía peor estamos con una actitud de soberbia o de orgullo. Perdónanos, Señor, y vuelve, Señor, nuestro corazón a ti. Si es que hay alguno que quizás siendo miembro de esta iglesia no es miembro de tu iglesia universal, no es miembro de tu iglesia espiritual, no es miembro, no es hijo tuyo, Señor, te ruego hoy por medio de Cristo, Señor, da, Padre, ten misericordia y da salvación. Da salvación, Señor. Padre, si hay alguien que tiene dudas en cuanto a su propia salvación, te pido que hoy sea un día muy especial. Gracias, Padre, por enviar a nuestro Señor Jesús. Gracias porque nuestro Señor Jesús demostró que verdaderamente es Dios al ser omnipotente, al ser, Señor, omnisciente, al demostrar, Señor, con N cantidad de milagros que hizo, en lo cual demostró realmente su divinidad. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Pero principalmente, gracias
por dar tu vida, por ser ese sustituto quien dio su vida por nuestros pecados. Y que por medio tuyo, por tu sangre preciosa, hoy podemos acudir confiadamente y recibir tu salvación. No merecida, no merecida, pero anhelada. Señor, por favor, cambia nuestra vida. Cambia nuestra vida, por favor, obra en nuestros corazones. Quita toda actitud de rechazo. Quita, Señor, toda actitud de indiferencia hacia ti y vuelve, Señor, nuestro corazón delante tuyo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.